soy Joana Santamans y me dedico profesionalmente a la ilustración y la pintura. A lo largo de los años he descubierto que es clave para mi trabajo encontrar el tono para poder empezar a trabajar y a pintar. Y para mí es muy importante que el espacio donde trabajo y donde habito sea muy luminoso y amplio y que estén las cosas como me gustan precisamente para encontrar este tono que comentaba. Hace 3 años que mi pareja y yo alquilamos este piso de l'Eixample y es curioso porque es el primero que visitamos y fue amor a primera vista. Aunque es cierto que cuando lo visitamos por primera vez, el piso llevaba tanto tiempo deshabitado que incluso las palomas lo habían ocupado. Estaba en muy mal estado y daba un poco de miedo y todo. Pero enseguida nos dimos cuenta que el piso era muy luminoso y amplio y tenía muchas posibilidades. Fue perfecto porque los dueños nos dejaron unos meses de carencia para reformarlo y convertirlo en el piso que habíamos soñado. Lo único que nos fallaba era la cocina, que era muy pequeña como las hacían antiguamente, y nosotros, Oriol y yo, teníamos muy claro que la cocina tenía que ser el corazón de la casa y queríamos que estuviera conectado con el comedor y la sala, así que esta fue la reforma. Pues me gusta especialmente esta acuarela por la forma que quedaron las manchas, porque es lo que tiene la técnica de la acuarela, es muy imprevisible, entonces nunca sabes cómo quedará, y esta me gusta en especial. Y es un tema de repetir hasta que sale lo que quieres, lo que buscas, ¿no? Este azar imprevisible que te gusta o no te gusta. Y aparte este animal me encanta porque es potente, la urraca, no sé, un animal no muy querido, animal popular, pero está lleno de urracas y son preciosas, la verdad. Esta butaca roja para mí es muy especial porque la estaba buscando y no la encontraba, y al final la encontré en la calle. La encontré en la calle y la mandé tapizar con unas telas que busqué. Y luego le pedí a mi carpintero de confianza que pusiera estas patas de madera de fresno. Es esta serie que la llamo 120 por 120. Es óleo sobre madera y va sobre retratos de animales que están cerca del hombre pero aún preservan su lado salvaje. Esta cigüeña es mi pintura favorita de las que tengo en casa porque representa mi última colección y es el momento donde ahora estoy.